bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, rest, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Hace poco celebramos el cumpleaños de mi mamá y me preguntó que si en el país de Austria se hablaba alemán. Me lo preguntó auténticamente, yo creo que ella en serio quería saber eso, no como normalmente preguntamos como queriendo mamarle gallo al otro, donde uno ya no le pregunta nada en serio a nadie y uno ya no escucha para nada al otro, uno lo que está esperando es que el otro lo haga reír, que el otro lo entretenga, que el otro sea el bufón. Y uno a veces no quiere saber de nada ni enterarse de nada en serio, entonces uno a veces no pregunta, uno no pregunta a uno usualmente nada en serio, nadie quiere saber nada sobre nada. Pero en aquella vez mi mamá sí me preguntó auténticamente si en el país de Austria hablaban alemán. Sentí en el tono de su voz que era una pregunta auténtica, que ella en serio me estaba preguntando eso para saberlo. Entonces, bueno, vamos a contestar esa pregunta acá en este podcast que se llama Traductología, pues el único podcast, programa, contenido de la red, ¿ok? Lo que ustedes quieran, canal de YouTube, etc. Lo único de Internet dedicado a pensar en el tema de las lenguas, de la traducción. Es traductología pop, digamos, así me dijo una vez la inteligencia artificial, que lo mío era más bien traductología pop. Pues sí, a mí el pop me gusta, sí, no tendría por qué ser un insulto, ¿ok? Entonces, sí, lo que aquí hacemos es traductología pop. La traductología hemos dicho muchas veces, hemos defendido muchas veces que así como existe la antropología y la sociología y la psicología y todas las logías y todas ellas son ciencias humanas, son humanidades. Todo el tema de idiomas y todo el tema de lenguas también tiene que ver con las humanidades como se concibe clásicamente, que son las humanidades, o como decían los antiguos griegos y romanos, las artes liberales. O sea, cuando hablamos de las ciencias humanas no son nada más que las artes liberales, la música, la gramática, la aritmética, esas eran, digamos, las artes liberales clásicas, de las cuales hoy en día se derivan las humanidades, de las cuales hoy en día derivan lo que los alemanes en alemán dirían Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften es la palabra alemana para las ciencias del espíritu. Espíritu hemos dicho que es una palabra secuestrada por la nueva era posmoderna que practica yoga. Bueno, entonces en Alemania se habla, en Austria se habla alemán, ¿cómo te parece? Pero eso no es el país de Alemania. Su servidor muchas veces les ha contado que estuvo, muchas veces les he dicho que estuve en Alemania dos veces, en 2015 y en 2017, donde tuve la oportunidad de estar entre alemanes y aprender de su idioma. Y eso fue lo que es. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de ir a meternos un año en esos países, a mandarle fotos a la familia para que nos aplauda. Pero esa sociedad que tenemos allá al frente nos importa pues tres, o sea, poco nos importaría pues poco nos importaría pues esa sociedad ahí al frente de nosotros. Entonces lo que hacen muchos de ustedes, okay, cuando van a esos países del primer mundo, es que van y se toman la foto obviamente para la vida color de rosa de Instagram, pero usted puede durar un año allá metido sin interesarse por hablar una palabra de ese idioma que lo acoge. Usted, digamos, pues ahí lo llevan allá a quedarse un año en esos países. ¿Sí? Y usted no le da la mano a nadie, ni le habla en la otra lengua al otro, ni usted intenta, porque usted cree que usted está más allá del aprendizaje de los idiomas y las lenguas. Es un drama de muchos de nosotros como latinos. Por favor, no sean así. Por favor, si van a los países del primer mundo, dejen atrás esas carretas marxistas de que uno tiene que ser enemigo de ellos porque tienen más plata que nosotros. Hay que dejar atrás esas carretas.
Si uno va a esas sociedades, pues uno debería esforzarse por aprender sus idiomas y sus lenguas. Algo nos interesa a esa gente. ¿O para qué hablar alemán? ¿O para qué hablar francés? ¿O para qué hablar inglés? ¿Algún interés tendrá uno en ir a aprenderse estos términos de otra lengua? Ojalá ese interés no sea solamente lingüístico. Que tan interesante el acusativo. O sea, si a usted le parece que hablar alemán es que tan interesante el acusativo, no. No, no, no. El alemán es es una cultura, son los países DACH, los países de habla alemana, Alemania, Austria, Suiza. Entonces yo por lo menos solo he tenido que ver con Alemania, conocí más de la mitad de Alemania en la medida en la que en Alemania hay 16 estados federados. Así como en Colombia hay 32 departamentos, en Alemania hay 16 estados federados. Yo pasé por más de la mitad de ellos, pasé como por 9 de ellos, como por 9 estados federados pasé. Entonces digamos que eso es más de la mitad del país de Alemania, digamos. Sí que pasé por hartos lugares, por Dresden, por Weimar, por Leipzig. Lastimosamente no estuve en Baviera. Todo eso, el cliché, ¿no? Porque digamos lo cliché de Alemania es el Oktoberfest y los Bretzels y todo eso es muy específico de la región de Baviera, que es en el sur, donde juega Lucho Díaz, etcétera. Yo conocí las otras regiones de Alemania que son menos pop, que son menos conocidas. Uno dice Hildesheim y nadie sabría Hildesheim dónde es, arriba, abajo, hacia qué lado del mapa. O sea, si eso no es un nombre así grandote, pues eso como que parece que no tuviera ahí nada que ver. Bueno, en todo caso, los países que hablan alemán, ¿sí? Los países de habla alemana, se dice así, pues Dach, donde D es Alemania, Deutschland, A es Österreich, Austria en latín, digamos, y también en latín la CH quiere decir Confederación Helvética. La Confederación Helvética, los helvéticos o la región de Helvecia, era una antigua región de pueblos germanos de donde descienden los suizos, por ejemplo. Hay una fuente, ¿no? Las fuentes, digamos, de escritura acá que usted pone Arial 12, digamos. Entonces, la fuente Arial, hay una fuente que se llama así, Helvética. La fuente helvética, que es, digamos, haciendo referencia al mundo de los suizos, un país de habla germana, la Confederación Helvética. Entonces, por eso se habla de Dach. Y Dach, al mismo tiempo, también es la palabra alemana para techo. Unter dem Dach, bajo el techo. Unter dem Dach, bajo el mismo techo. Entonces, este techo de habla, esta casa de habla alemana, esta patria, digamos, grande que es la lengua alemana, así como Fernando Vallejo diría que la lengua española es la patria, pues la patria también vendría siendo más bien el idioma alemán, más allá de que ellos sean alemanes de Alemania, o más allá de que ellos sean austriacos de Austria, o más allá de que ellos sean suizos de Suiza, o más allá de que sean luxemburgueses de Luxemburgo, y más allá de que hayan nacido en un país chiquitico que se llama Liechtenstein, ¿ya? Eso es, digamos, la patria grande del habla alemana. La patria grande del habla alemana, así como a Fernando Vallejo dice que el español y el castellano es la patria grande, más allá de sus fronteras de habla paisa, ¿cierto? Pues es lo mismo, digamos, más allá de la manera en la que hablen los de Baviera, o más allá de la manera en la que se hable de lo que se denomina Hochdeutsch, estamos hablando de los países DACH, los países de habla alemana, son unas culturas de personas que hablan esas palabras germanas. Pueden ser austriacos, pueden ser suizos, pueden ser luxemburgueses, digamos. Entonces, sí, no solamente se habla alemán en lo que se llama el país de Alemania, se habla en Austria, se habla en Suiza. Bueno, vamos a hablar de 10 cosas de Austria. Una de las primeras cosas de Austria es el pintor del bigote, pues no se puede decir el nombre propio porque si no, entonces a uno le dicen fan de él. Ese es el mundo absurdo. Ese es el mundo absurdo donde llevamos viviendo ya 26 años en esta época de tecnología, el pintor del bigote. Entonces, hay un pueblo que se llama Brunovia del Eno. Brunovia. En alemán se llama Braunau. Braunau o Brunovia, en español, Brunovia del Eno. Eno es un río, donde también aquí hay una ciudad que se llama el puente sobre el Eno, Innsbruck. Innsbruck. Entonces, donde en el mismo caudal del río Eno, donde es Innsbruck,
queda un pueblo que se llama Brunovia y allá nació el pintor del bigote. Entonces, al otro lado del río Eno, lo que ve ese pueblo de Brunovia es ya Baviera, es ya la frontera bávara con Alemania. Ese, digamos, era el contexto de ese personaje siniestro del siglo XX, ¿cierto? Haber nacido, sí, en Austria, no, no era alemán, era austriaco, pero era un austriaco de frontera con Alemania, con Bávara, con los bávaros y etcétera. Bueno, entonces, bueno, es como todo el contexto de esa figura relevante, pues que los austriacos, digamos, de pronto, como la gente no sabe mucho de ellos, no se la achacan tanto, pero era austriaco, ¿no? Hay un momento en la historia de Austria que se llama la anexión, el Anschluss, que es la anexión de Austria precisamente al proyecto de los nacionalsocialistas. Bueno, otra cosa de Austria es Johann Strauss, hijo, ¿no? Johann Strauss II, una dinastía, un linaje de músicos vieneses que se dedicaban a escribir valses. Valses se dedicaban a escribir la familia Strauss. Entonces, Johann Strauss, hijo, compuso una famosa opereta que se llamó El Murciélago. Die Fledermaus, el murciélago, una opereta, es de risitas, jijiji, jajaja, es menos seria que una ópera, o sea, lo que uno le dice ópera es así súper dramático, es la reina de la noche poniéndole la daga a Pamina en la mano, diciéndole que tiene que ir a apuñalar a alguien, ¿sí? Eso es una ópera. Una opereta es más cómica, más relajada, más para reírse. Eso es el murciélago. Es la opereta El Murciélago de Fledermaus de Johann Strauss, hijo, que cumplió bicentenario hace un año. Hace un año, en octubre de 2025, se conmemoraron 200 años del nacimiento de Johann Strauss, el rey del vals, Walzerkönig. Walzerkönig, dirían los alemanes, pues se diría en alemán. 200 años del rey del vals. En Latinoamérica es muy importante también el ritmo de vals. Vals peruano, vals criollo, la música de Julio Jaramillo y todo eso son valses. Otra cosa importante de Austria es Franz Kafka. El año antepasado, en 2024, entonces estábamos en los 100 años del nacimiento de Kafka. Hemos hecho ya hartas cosas austriacas acá, entonces hablábamos de El buitre, ¿no? Una pequeña parábola donde él habla de un ave que le está picoteando los pies y cómo él está indefenso y no se puede defender, ¿sí? Habíamos hablado pues de sus obras acerca de la burocracia y que el proceso y que la condena y cómo la misma metamorfosis es también un poco una queja de ese mundo de trabajo y burocracia donde vivía Kafka. Y habíamos hecho una crítica donde se interpretaba también la metamorfosis como un relato transgénero. Eso lo escuché una vez en una conferencia de un instituto por ahí que no voy a decir el nombre, pero digamos que rima con la palabra woke. Digamos un instituto por ahí que no Jim rima con woke, digamos. Entonces el instituto woke una vez invitó una profesora de la Universidad Nacional a echar carreta y sobre Kafka y entonces dijeron eso, que había una interpretación transgénero de Kafka y entonces que por eso hoy en día se prefería la traducción la transformación en vez de la metamorfosis y que decir la metamorfosis era antiguo y ya pasando de moda y que lo de hoy era decir la transformación agregándole ahí el juego de palabras, no es que como dice trans. Entonces la transformación y acá dijimos que le íbamos a seguir diciendo la metamorfosis hasta el final de los días, hasta que los buitres nos terminen de picotear los pies. Bien, un cantante de pop, precisamente un cantante de pop que se llama Billy Joel, gringo, un americano, escribió un tema que se llama Viena. Viena te espera, Viena waits for you. Una canción de Billy Joel, el mismo que canta Piano Man, ¿no? Esa canción de Piano Man la canta Billy Joel. Billy Joel también hizo una canción que se llama Viena, donde él habla de tomarse las cosas con calma, de no ser apresurado, de que todo va a llegar en el momento en que tiene que llegar,
de que, bueno, que uno a veces en la juventud se cree mucho, pero que uno en realidad estás bastante asustado. Y eso es Viena. Viena te espera. Entonces, cuando dices la verdad, una de dos, o obtienes lo que quieres o simplemente envejeces. Cuando dices la verdad, una de dos, obtienes lo que quieres o simplemente envejeces. Es una de las citas de esta recordada canción de Billy Joel donde se nombra la ciudad de Viena, la capital de Austria, de donde también era Freud. Aunque Freud nació por allá en otro lado, por allá que es más bien la República Checa, pero de familia vienesa, de familia de austriacos, pero por allá nacido en un pueblo de la República Checa, o sea, un poco como Kafka también, que ese nace en Praga, pero ese sí es de familia de Praga como tal, más bien asimilados a la cultura alemana. En cambio, Freud sí era pues lo que llamaríamos así, pues, de pura cepa, de pura cepa de habla germana, aunque nacido en la República Checa. Y Freud, el padre del psicoanálisis, ¿ok? Freud es mi enemigo. Una vez era una tendencia en X, en Twitter, de que la lista de enemigos, ahí yo puse Freud, el séquito, Freud y su séquito. O sea, les cuento, una vez yo le critiqué a Freud a uno y aquel me fue ahorcando así, me iba a dar en la jeta por criticarle a su ídolo. Y ese es el nivel de debate que permiten los tolerantes estudiantes de la Universidad Nacional, la tolerante izquierda. La tolerante izquierda, así. O sea, uno no puede criticar a Freud porque te van dando en la jeta. Uno no puede criticar a Freud porque te van ahorcando así. Óyeme, sí se debe poder criticar lo incriticable, sí se puede criticar lo idealizado, el ídolo. Kill your idols. Es que el destino de los ídolos es que uno los mate. Ese es el destino de los ídolos. No es para dejarlos allá arriba en el pedestal. No, a los ídolos hay que observarlos. Están ahí en el ojo público para que uno los critique. Es para eso que están en el ojo público. Y es para eso que está en el ojo público una figura como Freud, que se debe poder criticar. Y si la reacción a la crítica a Freud es la emoción y la corporalidad y ponerle las manos encima al otro para darle en la jeta, es porque eso es una secta y es un culto. Entonces ese es uno de mis primeros problemas con el psicoanálisis, que es un culto y una secta incapaz de aceptar la crítica. Una vez yo puse en una página de Facebook que se llamaba MyF que Freud era pseudociencia, que Freud era pseudocientífico. Y me dieron menjaja. Uno por allá, uno de esos del Freud precisamente que parcha en el Freud en la Universidad Nacional, me dio menjaja. Menjaja como si yo estuviera diciendo algo equivocado, algo que fuera incorrecto. Y no es así. Y no es así, el psicoanálisis es pseudociencia o lo que es lo mismo, carreta. Carreta de asociaciones fonéticas. Bueno, entonces Freud era de Viena. Pues vamos a ver qué nos encontramos por allá. Bueno, Mozart. Mozart es también un fenómeno de esa ciudad. Claramente se habla de los 13 apartamentos donde vivió Mozart. Yo ya casi voy 13 apartamentos en mi vida. En 31 años que tengo ya casi he vivido en 13 casas alrededor de Bogotá. Entonces casi que los 13 apartamentos de Mozart es como leer mi historia también. Entonces, los 13 apartamentos, die 13 Wohnungen, ¿ya? Die 13 Domizile, donde también en alemán existe la palabra domicilio, pero alemanizada se dice domicil. Domicil, ¿ya? Una palabra para domicilio, casa, apartamento, bueno. Mozart era salzburgués de un lugar en Austria que se llama Salzburgo, donde Salz es la palabra alemana para sal. Y bueno, burgo. Una vez le pregunté eso a los estudiantes que qué era un burgo. ¿Que un burgo qué era? Y por allá una chica dijo, profe, pues de burgués, ¿no? Sí, bueno, y pues lo mismo. ¿Y qué es un burgués y un burgo? Bueno, los burgos no eran nada más sino las ciudades, digamos, ¿no? Lo que uno hablaría de una ciudad es la idea de un burgo, ¿no? Los alemanes consiguen que un burgo es simplemente la idea de una ciudad. Entonces, por eso muchas ciudades se llaman así Hamburgo, Wolfsburgo, Brandenburgo y etcétera, porque un burgo en alemán es simplemente el concepto de una ciudad. Por eso los ciudadanos se dicen Bürger. Bürger. En alemán hay un germanismo muy interesante que es Burgomaestre. Pues si usted ha estudiado alemán, usted sabe que eso es la palabra alemana Bürgermeister.
Bürgermeister o burgomaestre, ¿no? El alcalde, pues. El maestro de los ciudadanos, el burgomaestre. Entonces los burgos. Salzburgo, la ciudad de la sal, donde habían minas de sal, un comercio de sal es muy importante. Hay un lugar que se llama Salzkammergut. Salzkammergut es un lugar cerca de Salzburgo, precisamente donde los vieneses van a hacer vacaciones con sus familias. Bueno, entonces Mozart de Salzburgo se habla famosamente de una patada, ¿sí? Una echada con patada de Mozart, que el arzobispo lo excomulgó, lo sacó de la ciudad de Salzburgo con una patada, y se habla de eso, se usa la palabra Tritt, Fustrit, ¿ya? Del verbo treten, ¿no? Patear y etcétera. Bueno, Fustrit. Se habla de una patada que le dieron a Mozart, lo echaron de Salzburgo, y se habla de la hipocresía histórica de que la ciudad de Salzburgo hoy en día coma comida con el concepto de Mozart, con la idea de Mozart, porque Mozart en realidad pues fue echado de Salzburgo, ¿sí? En realidad no lo querían tener allá, y muchos años después de la muerte de Mozart esa ciudad se lucra con su idea, se lucra con la idea de Mozart porque nació allá, pero en realidad la historia es que a él lo sacaron de allá por su Einstellung, por su actitud, pues entonces, bien. Más adelante en la historia vamos a encontrar el escritor Arthur Schnitzler, más bien en la misma época de Freud, ¿no? Se habla de que Schnitzler es la versión en literatura de Freud. Entonces Freud era más bien, sí, un psicoanalista, un psicólogo, más bien del rollo de medicina y de curar a la gente. En cambio, Schnitzler era puramente un literato, era puramente un tipo que escribía literatura, un escritor de novelas. Eso era Schnitzler. Pero Schnitzler también estaba, digamos, obsesionado con los temas psicoanalíticos, como toda esta cultura de habla alemana en Austria, como Kafka. Como Kafka imaginándose que es un insecto, y todo el tema de los sueños y etcétera. Bueno, todo el tema del mundo interior, toda esta cultura habla germana es eso mismo: Kafka, Freud, Schnitzler, ¿sí? Schnitzler famosamente escribió una novela que se llama El relato soñado. ¿Cómo más se va a llamar El relato soñado en alemán? Traumnovelle. Traumnovelle, donde uno escucha la palabra alemana Traum. Traum. Es el relato soñado. Ese relato soñado es la base de la última película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados. Eyes Wide Shut. Esa película fantástica con Nicole Kidman, con Tom Cruise, donde Tom Cruise se imagina así el video así de que su mujer se le fue por allá con otro, pero es eso, es solo un video, es solo una imaginación, porque eso nunca pasó, pero es él imaginándose a su mujer poniéndole los cachos cuando nunca le pasó eso, y la mera idea de imaginarse eso lo lleva a vivir todo tipo de aventuras. Esa película está basada en un relato austriaco, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, pero entonces más bien ambientado en el centro del imperio de esta época, en la ciudad de Nueva York, con una familia muy acaudalada y adinerada, y donde se ve que ellos consumen sustancias y tal. Esa película me gusta a mí bastante. Bueno, se basa en un relato de Arthur Schnitzler. Y bueno, Arthur Schnitzler tiene también muchos cuentos cortos donde uno puede ver claramente el dialecto vienés, el dialecto austriaco, digamos, la manera de hablar de los austriacos escrita en la literatura. Ese es el valor de las obras de Schnitzler también, poder ver el contraste con el alemán estándar, y lo que se llama el alemán de Alemania y todo eso. Hay otros alemanes como como el alemán austriaco, lo puede leer uno en Schnitzler, por ejemplo. Bueno, volviendo al pintor del bigote, otra cosa muy cliché y muy conocida, aparte de Arnold Schwarzenegger y Christoph Waltz de Inglourious Basterds, ¿no? Otra cosa muy conocida de Austria es la novicia rebelde. Pues la novicia rebelde es la familia von Trapp. La familia von Trapp, huyendo de la Alemania ocupada por los nacionales. Lo que habíamos hablado de la anexión, lo que habíamos hablado de el Anschluss. Después de el Anschluss, después de que invaden a Austria los alemanes, ¿cierto?
sale la familia Von Trapp desterrada a los Estados Unidos. Y bueno, ellos se dedicaban a cantar. Y bueno, de eso se trata esa película. Aunque la película es muy romántica, o sea, eso sí, digamos, hay que investigar mejor de qué se trata la historia real de los Von Trapp, si a uno le interesa eso. Basarse de pronto solo en la película es insuficiente, pero es muy romántica, con música pegajosa para que uno se entretenga, pero es, digamos, eso. Relato, fantasía. La realidad puede que haya sido distinta, entonces si uno más bien le interesa observar la realidad, es bueno buscar otras fuentes que no vayan a ser solamente La novicia rebelde o The Sound of Music, porque sí, lo de la familia Von Trapp, eso fue efectivamente cierto, eso es una historia verdadera, una familia que es una familia de músicos que se exilió de la Austria ocupada por los alemanes. Eso es La novicia rebelde, eso es The Sound of Music. Bueno, una referencia también muy potente, muy importante en el mundo entero, en el planeta entero, de lo que es el país de Austria, de lo que es la nación austriaca. Otras cosas son, por ejemplo, el dialecto, ¿no? Hemos dicho que el dialecto austriaco más bien es una forma particular de hablar de ellos que no es el alemán estándar. Por ejemplo, las A, ¿cierto? Las vocales A, los austriacos las tienden a pronunciar como unas O. Entonces, en vez de la palabra alemana Sprache, dirían en pronunciación austriaca Sprache, con O, Sprache, en vez de Sprache, Sprache, como con una O. En vez de Platz, dirían Platz, den ersten Platz, den ersten Platz, y así. Entonces, en vez de A, se pronuncia O, digamos. En vez de decir el pronombre primera persona en plural, nosotros, wir, dicen ma, como lo dicen también los bávaros. Es que precisamente hay un rollo ahí en el alemán que se llaman los dialectos austro-bávaros. Así se llama eso, es muy interesante, los dialectos austro-bávaros. Entonces lo que hablan los austriacos es lo mismo que hablan los bávaros, ¿sí? Ellos tienden a hablar de maneras muy similares. Claro, unos son bávaros, otros son austriacos, ¿no? Son identidades distintas, pero sus dialectos tienden a ser similares, ¿ya? Entonces, exactamente, en vez de decir completo gehen wir, dicen gema, gema. En vez de decir haben wir, dicen hama, hama. Y eso es, digamos, el dialecto austriaco, digamos, es la manera en la que ellos lo hablarían. Ya para terminar un poco este recorrido por cosas austriacas así muy rápido, vamos a hablar de, bueno, un, un hito importante, un hito arquitectónico importante de la ciudad de Viena es el Stefan Dom, el domo de San Esteban, la iglesia de San Esteban. Austria es toda católica. Austria es toda católica, igual que los Baviera, precisamente. Tienen que ver mucho con el mundo de Baviera también los austriacos. Son católicos, ¿sí? Donde también los alemanes son protestantes, ¿no? Como Martín Lutero y todo eso. Sí, todo eso es cierto que los alemanes también son de religión protestante, pero también hay habla alemana, hay población de habla alemana que es de cultura católica, como Austria. Toda Austria es católica. Sí que hay historias de expulsión de los protestantes de Austria y bueno, como en ese marco de las guerras religiosas, lo que en Alemania era la guerra de los 30 años y todo eso. Bueno. Entonces toda Austria es católica, es judeocristiana, es grecolatina, es católica. La iglesia de San Esteban. San Esteban, el día de San Esteban es el 26 de diciembre. El 26 de diciembre es el mismo día en el cual Andrés Caicedo nos cuenta que fue a ver un concierto de Ricardo Rey y Bobby Cruz y ahí nos cuenta todo su viaje así con sustancias donde él se imagina el personaje de Rubén. ¿A dónde está Rubén? ¿A dónde está Rubén? Entonces se imagina subiendo allá a la tarima, escuchando a Bobby Cruz y Ricardo Rey tocando ahí al lado de ellos. Eso pasó un 26 de diciembre. El 26 de diciembre es también el día de San Esteban. Ese San Esteban, digamos, es conocido por ser el primer mártir. El primer mártir católico, o sea, se habla de los mártires, ¿no? Aquí hay una localidad que se llama así, los mártires. Entonces, digamos que el primer mártir fue San Esteban. Entonces, los austriacos hacen una referencia a la figura de San Esteban
pues nombrando así a su iglesia más importante en la ciudad de Viena, que es el Stephan-Dom, el domo de San Esteban. Bueno, así como aquí hicimos muchas veces los 16 estados federados alemanes y hablamos de Mecklenburgo, Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Sajonia-Anhalt, todo eso, vamos a hacer los 9 estados federados austriacos. Los 9 estados federados austriacos son Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien. En alemán, en español tendríamos las traducciones Burgenland, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Styria, el Tirol, Vorarlberg y pues naturalmente la ciudad de Viena, donde Salzburgo y Viena, por ejemplo, tienen también un doble estatus de ser ciudad y ser estado, ¿no? Lo que se llamaría Stadtstaat, una ciudad-estado, Stadtstaat. De todo eso vamos a estar hablando acá en estos espacios de lenguas, de pueblos, de culturas, de las habilidades lingüísticas, las habilidades receptivas, leer y escuchar, las habilidades productivas, hablar y escribir y por supuesto y naturalmente y antes que nada la quinta habilidad del lenguaje